nosotros somos estudiantes de la Universidad Popular del Cesar. En el día de hoy nos encontramos realizando una actividad de la materia de ciencia, tecnología e innovación a cargo de la doctora Marta Lucía Mendoza Castro, y pues hoy queremos tener una entrevista con el dinamizador Roger Hernández, y nos encontramos en el Tecnoparque Nodo Valledupar. Ingeniero Roger, bienvenido. Queremos que nos cuentes un poco qué es Tecnoparque, cuál es la actividad que realiza Tecnoparque acá en la ciudad de Valledupar. Bueno, muy buenos días. Principalmente, pues gracias por invitarnos y dar a conocer como tal nuestro trabajo. Primero quiero mencionar que Tecnoparque es una red. Es una red que se encuentra formado por 15 nodos a través del país. Pero Tecnoparque Nodo Valledupar, este nodo, es el único tecnoparque de la costa, teniendo presente que ciudades mucho más grandes como Cartagena o Barranquilla aún no tienen un centro de innovación como lo tiene Valledupar. Entonces, ¿qué es Tecnoparque o qué es la red Tecnoparque? Es simplemente un centro de innovación que lo que busca es desarrollar prototipos funcionales a través de I+D+I, investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Ingeniero, cuéntenos un poco más qué encontramos en Tecnoparque. Bueno, como mencionaba, Tecnoparque es un centro de innovación. Está conformado por 4 líneas de desarrollo tecnológico, que son: la primera línea es la línea de tecnologías virtuales. Es una línea encargada especialmente de desarrollar software, animaciones, videojuegos, especificidad referente a publicidad como desarrollo de estrategias de marketing digital o branding. Luego sigue la línea de ingeniería y diseño, línea encargada de prototipado, construcción de máquinas que realmente aún no han sido diseñadas y que solamente se encuentran en la imaginación de las personas. Luego sigue la línea de electrónica, electricidad y telecomunicaciones. Esta línea es encargada especialmente de lo que se conoce hoy en día como el Internet de las Cosas, automatización y sistema de control, y ante todo, robótica. Y por último tenemos la línea de biotecnología y nanotecnología, enfrascado más que todo al área de microorganismos y mejoramiento de productos, sean productos químicos o en su defecto para mejoramiento de productos del campo. Basado en estas 4 líneas, desarrollamos todo el sistema de innovación y desarrollo tecnológico. Es decir, Tecnoparque a través de sus 4 líneas se encarga específicamente de innovación e investigación aplicada del SENA. Ingeniero, mire, ¿cómo es la infraestructura física y tecnológica de cada uno de los servicios de Tecnoparque? Bueno, el servicio principal de Tecnoparque es asesoramiento y asistencia técnica en todas las ideas que traen los emprendedores, aprendices o empresarios. En primer lugar, cuando una idea es evaluada, que entra como tal a ser parte de Tecnoparque, tiene acceso a toda la infraestructura física dependiendo como tal de la línea a la cual aplicó la idea. Teniendo esto presente y las 4 líneas ya mencionadas, en cada una de ellas se encuentran maquinaria y laboratorios específicos que ni siquiera las universidades tienen. Pero lo mejor es que como somos SENA, es gratuito. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo podemos acceder y quiénes pueden acceder a Tecnoparque? Algo muy importante, Tecnoparque es de todos los colombianos. Pero para poder acceder hay que tener una idea innovadora. Cuando hablamos de innovación, no hablamos de creación, hablamos también de mejoramiento. Muchas veces creemos que para poder innovar tenemos que crear algo, y basado en ese concepto, simplemente nuestras ideas quedan olvidadas, cuando tenemos simplemente la solución al frente. Teniendo eso presente, las ideas deben ser de base tecnológica, no importa si soy ingeniero de sistemas o electrónico o simplemente puedo ser un contador. Cualquier persona que tenga una idea de base tecnológica, porque todos los programas de formación o en su defecto todas las ideas o todas las cosas que hacemos hoy en día tienen una inclusión tecnológica. Basado en ese concepto, con el hecho simplemente de llevar la idea que tenga un aspecto innovador, puedo entrar a Tecnoparque. Buen día. En base a esto, la red Tecnoparque promueve y estimula la productividad y competitividad, la generación y apropiación social del conocimiento, el emprendimiento y el empresarismo. Ingeniero, ¿cómo ayuda el Tecnoparque a estos emprendimientos y a la motivación para crear empresas? Muy buena pregunta, por lo siguiente. Muchas veces estudiamos tantos años bajo la concepción de que voy a salir simplemente a ser empleado. No perdemos el tiempo, sino que siempre estamos en ese proceso de adquisición de conocimiento, tanto en preescolar, que son al promedio de 4 años, luego viene primaria, 5 años más, luego viene bachillerato, 6 años más,
y luego universidad 5 años más, y luego simplemente pensar en graduarme para salir a ser empleado, hay que intentar cambiar esa concepción. Cuando desde el principio debemos comenzar a crear un proyecto de vida. Ese proyecto de vida debe ser nuestra propia empresa o un emprendimiento por medio del cual genere mis ingresos tanto presentes como futuros. Teniendo eso claro, cuando desarrollamos un prototipo en Tecnoparque, lo que hacemos simplemente es que tenga una visión el proyecto, pero además de tener la visión de la construcción, que pueda tener un mercado. Todo producto, aunque sea innovador o poca la innovación que tenga, debe también tener un mercado, debe tener un público objetivo. Lo que buscamos con Tecnoparque, a través de una metodología innovadora llamada Design Thinking, desarrollo mientras pienso o desarrollo pensando, lo que buscamos es que a través de este proceso investigativo, el mismo talento aprenda que su producto puede ser comercializable. Ingeniero, cuéntenos qué es la incubadora de bases tecnológicas y cuáles son sus funciones. Bueno, teniendo presente que lo que buscamos como Tecnoparque, como centro de innovación, es tener una base de desarrollo tecnológico, lo que buscamos a través de los emprendimientos, de las ideas que llegan, es que esas ideas como tal sean dadas a conocer. A través de Tecnoparque, lo que buscamos es que esos emprendimientos no simplemente sean emprendimiento o ideas, sino que también se vuelvan realidad a través de ese desarrollo o de ese proceso investigativo. Con Tecnoparque, aunque no nos encargamos de formular empresas o a través de una idea, sí buscamos que tenga una proyección empresarial y buscamos fuente de financiación para que esa idea que nació simplemente como una idea se convierta en un prototipo y el prototipo llegue a ser una empresa a través de las diversas incubadoras de empresas que existen. Hay muchos programas como Impulsa, Fondo Emprender, Colombia Emprende, Ads.co, que se encuentra directamente en la universidad. Son programas específicos que se basan en orientación y creación de nuevas empresas a través de ideas. Nosotros como Tecnoparque somos ese aliado para que esa idea pueda crecer y pueda nacer. Ingeniero, ¿qué diferencias hay entre Fondo Emprender y Tecnoparque? Bueno, los dos lo que buscamos siempre es innovación. Fondo Emprender son unos programas, hace parte de los programas del SENA que se encarga de brindar servicios a todos los colombianos. También sus servicios son gratuitos, en primer lugar. En segundo lugar, el Fondo Emprender lo que busca es incubar empresas a través de ideas. Estas ideas pueden ser de productos o servicios. Pero desde el punto de vista Tecnoparque, como lo que nos encargamos nosotros es de construir prototipos funcionales, a través de ese prototipo funcional, un emprendedor puede buscar fuente de financiación y a través del Fondo Emprender puede encontrar esa fuente, el cual puede servir para masificación de su producto y por ende creación de su propia empresa. Entonces, ¿qué diferencia hay? En que nosotros somos ese primer peldaño para poder llegar a esa meta que es la consecución de la empresa. Ingeniero, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los recursos o qué recursos maneja Tecnoparque para realizar los proyectos? Aunque tenemos recursos limitados, de igual forma vamos orientados a la ejecución de proyectos. Entre esos recursos tenemos los servicios personales. Como tal, hay un equipo especializado para cada una de las líneas, puedan orientar los procesos de ejecución de los proyectos. En las 4 líneas, tecnologías virtuales, electrónica, electricidad, telecomunicaciones, ingeniería y diseño, biotecnología y nanotecnología, cada personal que es vinculado por parte del SENA a través del programa Tecnoparque cuenta por lo general con maestrías, especializaciones y doctorados orientados a la ejecución de proyectos. Teniendo esto presente es nuestro primer recurso, nuestro recurso principal. ¿Por qué? Porque muchas de las ideas de pronto llegan muy por debajo o por encima de lo que ellos tienen proyectado. A través de los gestores que trabajan en Tecnoparque, que ese es el nombre que ellos reciben, se hace la orientación directa de cómo debe ejecutarse el proyecto o cuál es la visión que tiene el proyecto, en primer lugar. Otro de los recursos como tal que hacen parte del programa Tecnoparque son recursos para materiales y recursos para mantenimientos. ¿Qué hacemos con esos materiales? Son materiales consumibles. De pronto, un talento que está desarrollando un proyecto en electrónica quiere comprar una tarjeta electrónica para poder poner unos circuitos allí. Nosotros le regalamos esa tarjeta. De pronto alguien en ingeniería de diseño quiere construir una máquina y necesita láminas de acero o láminas de hierro, o también necesita imprimir unas piezas que no existen en ninguna ferretería. Esos recursos también los entregamos. ¿Qué recursos entregamos? Son materiales consumibles desde el punto de vista de software
Si alguien necesita desarrollar un proyecto, un software, y requiere en lo posible comprar un software, la licencia, también apoyamos el proceso. Aunque el SENA, que también se difunde en todos sus programas, tiene muchísimas licencias, es posible que este producto que quiera comprar para construir su proyecto no lo tenga dentro de su bitácora de opciones. Asimismo, también de la línea de biotecnología y nanotecnología, cuando se quiera construir o se quiera fabricar algún insumo químico o en su defecto un proceso microbiológico para poder construir algunos microorganismos y se requieren algunos reactivos, que es el nombre como tal que recibe, también lo proveemos desde nuestro punto de vista. Nosotros hacemos una proyección de los posibles proyectos que se puedan presentar y de acuerdo a eso tenemos unos rubros específicos para compra de materiales. Desde el punto de vista de los mantenimientos, con el fin de que los equipos que tenemos tengan una vida útil y una mejor durabilidad, también poseemos ciertos recursos, el cual lo que buscamos es que cada año se le haga mantenimiento a las mismas máquinas. ¿Por qué? Porque quienes usan las máquinas y quienes construyen los prototipos son los mismos talentos, los empresarios, emprendedores, estudiantes universitarios y aprendices. Porque lo que buscamos es que sean ellos los partícipes directos de su proyecto, aprendan cómo se construye y además lo finalicen. Bueno, ingeniero, sabiendo que somos estudiantes de contaduría pública, los 5 tenemos nuestra, digamos, una microempresa. Tenemos la idea de crear un software contable. ¿Cómo nos puede ayudar? Ten presente que los 5 son contadores. Desde el punto de vista no tienen las competencias para poder construir el software. ¿Qué ayuda a Tecnoparque? Bueno, desde el punto de vista acceso a toda la infraestructura física y la asesoría de cómo puede crear el software basado en sus conocimientos. Pero cuando hablamos de cómo puede crear el software desde el punto de vista de la usabilidad, de la sencillez a nivel operativo, porque los conocimientos lo tienen ustedes. De acuerdo a sus procedimientos contables, ustedes hacen una traducción de cómo son los argumentos para el mismo. Pero, como no tienen las competencias para esto, pueden hacer 2 cosas. Una, como empresa, vincular un aprendiz con contrato de aprendizaje de SENA. Sí, están obligados para hacerlo, si no lo pueden hacer de forma voluntaria. Pero si no tienen la capacidad económica para hacerlo, ¿qué pueden hacer? Pueden buscar a un emprendedor o un pasante universitario o un profesional. Pueden contratar a alguien, un profesional, que les haga el software y lo hace en Tecnoparque. Viene en nombre de la empresa de desarrollarlo en Tecnoparque. ¿Con qué fin? Con el fin de que reciba la asesoría. Si no tiene la infraestructura tecnológica, nosotros le brindamos toda la infraestructura tecnológica para que él pueda construir su proyecto y además tenga el sello Tecnoparque. ¿Con qué fin? Con el simple hecho de que las cosas que se hacen a través del SENA se hagan bien, lleven un proceso y una metodología adecuada para que tenga un inicio y una finalidad adecuada. ¿Esto tiene algún costo para nosotros? Todos los servicios del SENA son gratuitos. El acceso a la infraestructura física, acceso a la asesoría respectiva por parte de los gestores y en su defecto también materiales consumibles para el mismo. Cuando no podemos cubrir esos materiales consumibles, la empresa debe estar en la disposición para poder asumirlos. En la mayoría de los casos corresponde a un 5 o 10% correspondiente a algunos materiales muy incipientes que no han sido proyectados en los materiales referente a lo que fueron solicitados. Ingeniero, cada prototipo realizado aquí en Tecnoparque, ¿a quién le pertenece la propiedad intelectual? Cuando un proyecto es vinculado a Tecnoparque, se firman unas actas de confidencialidad. Entre esos argumentos de esas actas, lo que se busca principalmente es lo siguiente: proteger al proyecto y prototipo que se construye. ¿Qué quiere decir esto? Que los gestores que están en Tecnoparque son simplemente orientadores. Quien construye el proyecto es el dueño de su proyecto. Y por tal motivo no podemos hacer nada, ni divulgación, ni tampoco ni masificación, ni venta sin permiso de sus autores. Cuando se firma el acta de confidencialidad en Tecnoparque, estamos diciendo: toda la propiedad intelectual es únicamente de los talentos que desarrollan el proyecto. Y el gestor es la persona quien orienta y le hace la gestión y ejecución del proyecto. Ingeniero, una idea propia ¿se puede patentar? Cuando hablamos de las ideas no son patentables, por una simple razón: no hay ningún prototipo tangible que se pueda visualizar basado en idea. Muchas veces
Cuando no construimos nuestras ideas, nos damos cuenta que al cabo de cierto tiempo comenzamos a pensar de forma jocosa, mira lo que yo tenía pensado, ¿ya? Por el simple hecho de que no lo llevé a realidad. Entonces, en Tecnoparque, con el hecho de firmar un acta de confidencialidad y no ejecutar el proyecto, no puede ser patentado. Solamente se puede patentar un prototipo finalizado. Por eso, uno de los requisitos en Tecnoparque, aparte de tener una idea de base tecnológica, es tener el compromiso para poder desarrollarla. Y debe tener un cronograma, un tiempo específico para que sea ejecutada dicha idea. Si no se cumplen los cronogramas, por nuestra parte no podemos dar la fiabilidad de que el prototipo no puede finalizar. Y puede llegar otra idea muy similar o igual a esta que resuelva la problemática. Respondiendo a su pregunta que de ese momento, la innovación no es simplemente creación, es mejoramiento. Y la mayoría de las ideas se basan especialmente en mejoramiento. Ingeniero, en vista de todo lo que hemos hablado, de lo que nos ha comentado, la innovación es un factor determinante para la labor que usted realiza como dinamizador del Tecnoparque Nodo Valledupar. ¿Cómo ha sido ese aporte de usted a la innovación aquí en el Tecnoparque? Bueno, nunca dejamos de soñar y en mi parte nunca he dejado de ser emprendedor y en su defecto siempre me ha gustado la innovación. La innovación creo que nace con uno y específicamente a medida que vamos formándonos desde el punto de vista académico, hay siempre personas que nos involucran en ese camino de la innovación. Desde el punto de vista cuando iniciamos con las artes, que nos gustaba mucho cuando estábamos en bachillerato, y cuando decidimos qué carrera tomar. Aunque sea teórica o sea práctica, siempre hay procesos de innovación. La innovación creo que nace con uno. Innovar no es simplemente tener un afiche pegado en la pared, como muchos creen. Yo considero que simplemente es querer hacer mejor lo que conozco hoy en día. Desde el punto de vista de Tecnoparque, mi aporte como ingeniero de sistemas y que soy egresado de la Universidad Popular, siempre ha sido dar lo mejor de mí. No simplemente hacer lo que me toca, es simplemente ir un poco más allá. Pero como el líder de Tecnoparque, como dinamizador, lo que busco no es simplemente ser la cabeza de Tecnoparque, ser alguien más del equipo que aporta para que se puedan cumplir cada uno de los objetivos. El trabajo en equipo es fundamental para generar los procesos de innovación, tanto en una empresa o como en cualquier entidad, o en su defecto el desarrollo de una idea. Tengan algo presente que los procesos de innovación de cualquier idea de base tecnológica no se desarrolla solo. Por eso cuando una idea entre Tecnoparque se reúne es un equipo, para que no se base en su propio concepto y se pueda dialogar, se pueda poner a prueba como tal los fundamentos de la misma y lograr un producto de calidad, un prototipo funcional. Ingeniero, ¿nos puede dar un ejemplo de un prototipo que hayan hecho acá en Tecnoparque? Bueno, actualmente tenemos alrededor de 85 proyectos en ejecución, de los cuales creo que vamos a llegar este mes a 40 prototipos funcionales finalizados. Puedo mencionar, no hace mucho acabamos de terminar un proyecto muy bueno, un primer prototipo, una aplicación móvil que lo pueden descargar de la Google Play Store, que es la Casa Museo del Acordeón de Beto Murgas. Beto Murgas es un emprendedor que lo que ha buscado es difundir la cultura vallenata y poco a poco ha ido creando su propia casa, un museo. Tiene alrededor de más de 100 acordeones desde los años 1900 y algo que le faltaba mucho desde el punto de vista de visualización es tener un canal de comunicación. A través de Tecnoparque se construyó una aplicación móvil el cual le permite mostrar parte de su casa, de su museo y los servicios que éste presta para que sea difundido por los demás. Podemos mencionar prototipos, por ejemplo hay un proyecto que está desarrollando un Aprendicena que es crear una aplicación a través de un dispositivo que permita mejorar la calidad de vida de las personas cuadriplégicas que se encuentran postrados en una cama, que a través de un sensor cerebral él pueda crear música y pueda pintar. Los límites de la innovación en Tecnoparque los ponen las mismas personas. El aprendiz se encuentra todavía en proceso de investigación, pero esperamos que el primer prototipo esté finalizado este año. Hay una idea que me parece excelente, que se está desarrollando en la línea de ingeniería y diseño, se llama ClickPock. Ese proyecto se basa en un chaleco airbag para motociclistas, que ante un impacto se pueda inflar y pueda reducir un poco
como tal el golpe. Ese proyecto, a través de las alianzas que se buscan para generación, es un prototipo mínimo viable. ¿Qué es un prototipo mínimo viable? Que se puede comercializar o tiene opción de compra. La idea es que cuando se encuentre construido el primer prototipo, a través del Fondo Emprender, generemos esa fuente de financiación y sea empresa. Proyectos como, por ejemplo, desde el punto de vista de electrónica, se está construyendo un casco que si la persona se duerme para motociclista, esta reduzca la velocidad automáticamente de la moto. Son proyectos que lo que buscamos como tal tengan un impacto, resuelvan una necesidad real. La mayor parte de los accidentes ocurren en motociclistas y lo que buscamos como tal es resolver necesidades reales. Hay unos talentos que están construyendo una caja negra. ¿Por qué? Aunque de pronto el invento no es innovador, pero la caja negra para los autobuses sí lo es. Siempre escuchamos las noticias que los autobuses tienen muchísimas fallas, que tienen accidentes y que muchas veces no se sabe cuál es la razón principal. Al construir una caja negra de esta perspectiva, lo que buscamos, y ante todo que sea de bajo costo, que sea de fácil adquisición, es tener los datos reales por lo cual ocurren los accidentes y tener estadísticas y mejorar como tal esos indicadores que ayuden al mejoramiento del transporte en diferentes vías nacionales. Desde el punto de vista de software, uno de los aspectos muy importantes que tenemos o que llama mucho la atención entre los empresarios es el diseño de estrategias de branding, marketing digital, diseño de marca, mejoramiento de logo. Si bien es cierto, nos enamoramos con la vista, en la línea de tecnologías virtuales lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestra región lo que le hace falta es mejor visualización. Consideramos muchas veces ellos consideran muchas veces que no hay que invertir en publicidad y es el factor principal para que una empresa sea exitosa. Tener un buen diseño, tener una buena marca, una buena publicidad, tener un buen sitio web o una buena aplicación ayuda a que el proyecto sea más exitoso. Así en diferentes proyectos de lo que he podido mencionar se pueden como tal visualizar con éxito. Por ejemplo, hoy en día tenemos varios proyectos que tienen avales internacionales que han participado en diferentes eventos y entre eso hay uno que me llama muchísimo la atención. Hay un colegio, se llama Gimnasio del Saber, donde trabaja la innovación de preescolar y hay 3 proyectos con ellos. Hay un proyecto que lo desarrolló una niña de 6º grado que es un control de ruido. Ellos no tienen docente de sistema, sino docente de electrónica. Eso me parece excelente, porque le enseñan electrónica desde bachillerato, desde muy niño. Entonces la niña tuvo la idea y construyó aquí en Tecnoparque un control de ruido. Le fastidiaba mucho la bulla de muchísimos de sus compañeros y construyeron un pequeño cuadro electrónico que cuando hay ciertos niveles de ruido le parece un emoticón. El emoticón sonriente cuando no hay mucho ruido, un emoticón amarillo con la boca neutral cuando ya hay un ruido promedio y un emoticón rojo con la boca molesto cuando hay demasiado ruido. Esto ayuda a generar cultura y fue pensado y desarrollado aquí en Tecnoparque por una niña de 6º grado. Asimismo también hay 2 proyectos excelentes. Con ese mismo, uno de ellos es un timbre multinivel inalámbrico para los colegios. Siempre existía la dificultad de que en algunos cursos se escuche el timbre y en otros no. Entonces el timbre se puede multiplicar, se pueden poner varios timbres que funcionan de forma secuencial y que se puede programar. También fue creado por niños del Colegio Ginsaber. Y hay otro que también afecta mucho, un proyecto llamado una cortina antilluvia. Muchísimos de los colegios que existen en Tecnoparque tienen sus ventanas con calados aún, tienen calados, una cantidad de huequitos con ladrillos, y ellos también tenían ese problema. Cuando llueve, como tal, la lluvia entra. Los niños tienen que cambiarse de lugar, esperar a que limpien el salón y luego continuar con sus clases. Uno de ellos pensó en una cortina antilluvia. Apenas comienza a llover, hay un sensor que lo que hace es bajar la cortina automáticamente, ¿verdad? Son proyectos que resuelven necesidades reales. La gran innovación no está en el gran proyecto, sino cómo impacta mi proyecto. A veces
ese pequeño proyecto es el que me lleva como tal a ser exitoso. Entonces eso es lo importante como tal. Si tienen ideas innovadoras, que no se queden solamente en ideas innovadoras, conviertan en prototipos. Hay otra cantidad de proyectos que no lo puedo mencionar porque no tengo la autorización, para eso son las cláusulas de confidencialidad. Estos proyectos que mencioné tienen avales para Panamá, Argentina, Puerto Rico, Brasil, y el próximo año van a estar mostrando sus proyectos también en esos países, a través de que se construyeron, primero comenzaron con las ideas, un primer prototipo, un segundo prototipo, se construyó aquí en Tecnoparque. Pasaron por diversos eventos, ahorita también participaron en el evento Red Colsi a nivel nacional, y como tal han ido como tal creciendo. Entonces ahí es donde uno ve ese nivel de emprendimiento y de proyección desde muy temprano para lograr cosas innovadoras. Ingeniero, ya para terminar, en el mundo tecnológico que vivimos hoy en día, en la actualidad, las universidades cumplen un papel muy importante, cumplen un rol muy importante. En cuanto a esto, ¿cree usted que las universidades tienen suficientes expertos en innovación para desarrollar ideas, proyectos tecnológicos, para vincularse con el Tecnoparque? Creo que aún falta mayor trabajo. Más que expertos tecnológicos o innovadores, lo que se requiere es el reconocimiento. Cuando una persona es reconocida siempre va a dar mucho más. Entonces, ¿que se necesita capacitarse en innovación? Es posible, pero no siempre es necesario. Es más de ganas. Y esas ganas se consiguen con el reconocimiento que hagan las universidades por aquellas personas que dejan en alto el nombre de la universidad. Un estudiante puede ser un investigador. Hoy en día lo es a través de Colciencia. Un docente es un investigador. Pero lo que se requiere como tal es que estos sean reconocidos. Los aportes que generan las universidades para investigación a veces no son suficientes, pero nosotros como Tecnoparque siempre somos ese aliado para llegar a donde la universidad no tiene brazos. Como centro de innovación aceptamos muchísimos estudiantes de universidades, porque para ellos muchas veces es muy complicado obtener los recursos de la universidad, tal vez por los procedimentalismos que existen o en su defecto porque no existe la disponibilidad. Pero sea la razón que sea, considero que se puede hacer mucho más, pero ante todo que sean reconocidos. Okay. Ingeniero, en Tecnoparque, ¿existe alguna figura que actúe como intermediario con las diferentes empresas para llegar hacia ellas? Claro, existe un cargo, entre mi equipo existen 3 cargos principales. Bueno, existe el dinamizador, que es la cabeza de Tecnoparque. Luego existen los gestores, que es lo que se encargan de la gestión de los proyectos y orientación de los mismos. Y también existe un cargo llamado Infocenter. Es la persona que se encarga de buscar empresas, de buscar necesidades o atender a las ideas que llegan a Tecnoparque. De acuerdo a esa perspectiva y proyección, el Infocenter es el primer filtro y camino para llegar a que su proyecto se haga realidad. Bueno, con esta entrevista que tuvimos muy a menudo con el dinamizador Roger Hernández, le damos finalidad a esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Muy amable de su parte y por habernos hecho saber toda la importancia que tiene Tecnoparque aquí en la costa. Sabemos que aquí en Valledupar es la única ciudad que tiene Tecnoparque acá en la costa y pues agradecerle habernos recibido acá. No, gracias a ustedes como tal por la invitación. En su defecto lo que quiero nuevamente es invitarlos a que si tienen ideas de base tecnológica, háganla realidad. No siempre que seamos carreras no relacionadas con tecnología lo podemos hacer. Lo importante de una idea es armar un equipo. Y el equipo es multidisciplinar e interdisciplinar. Lo importante es simplemente innovar. Y es lo que queremos hacer. Gracias a ustedes. Muchas gracias.